Continuamos con el siguiente módulo sobre Strongyloides stercoralis, otro de los parásitos helmintos de transmisión cutánea que afectan al ser humano. Y si hay un mensaje que nosotros quisiéramos que se lleven de parasitología sobre Strongyloides stercoralis, es que siempre que estén ante un paciente que se vaya a someter a inmunosupresión o que esté inmunosuprimido, Strongyloides stercoralis es de despistaje obligatorio, ya sea que tenga una inmunosupresión de base, por ejemplo una infección por HIV, o un tratamiento inmunosupresor, desnutrición, alcoholismo o cualquier otra causa. Vamos a ver el ciclo de vida de Strongyloides stercoralis y en principio vamos a ver que es un parásito bastante atípico porque tiene un ciclo de vida libre y un ciclo de vida parasitaria. Y hablamos de que es una infección denominada antroponosis, ya que el hospedador definitivo y único es el ser humano y su hospedador natural. Tanto niños como adultos mayores se afectan y el ambiente típico es zonas rurales de climas cálidos y sobre todo deficiente infraestructura sanitaria. El ciclo de vida parasitaria comienza con la larva L3 o filariforme que ingresa por vía cutánea, sobre todo habitualmente por manos y pies, que son los que tienen mayor contacto con tierra. De la circulación sistémica pasa a corazón, pulmón, de pulmón a vías respiratorias inferiores y luego asciende a superiores y es deglutido, pasando por tracto gastrointestinal hasta llegar a su hábitat definitivo, que es la mucosa del intestino delgado. En la mucosa del intestino delgado solo tenemos una hembra, que llamamos partenogenética porque es una hembra que es capaz de producir huevos sin necesidad de cópula con macho. En el ciclo de vida parasitaria no tenemos machos. Entonces estos huevos son colocados por la hembra en la propia mucosa intestinal, por lo tanto no vemos huevos de Strongyloides stercoralis que son muy similares a los de Ancylostomidis e indiferenciables al microscopio. Sin embargo, estos huevos se encuentran solo en la mucosa intestinal y no los vemos en heces. Y del huevo que está en la mucosa intestinal eclosionan la larva L1 y la larva L1 es la que atraviesa la mucosa y llega a las heces y a través de las heces al suelo. Esta larva L1 puede desarrollarse nuevamente a larva L3 en la margen anal, si tiene unas condiciones, por ejemplo, la presencia de heces en la margen anal durante mayor tiempo de lo habitual, por ejemplo, por el uso de pañales. Entonces esta larva L1 se desarrolla larva L3 en la margen anal y es capaz de volver a infectar allí y producir nuevamente el ciclo. Y esto se denomina autoinfección externa. La larva sale, pero entra nuevamente a la misma piel y al mismo hospedador. También tenemos autoinfección interna, que ocurre en la muda de la larva L1 a L3 dentro del propio intestino, y allí la larva L3 atraviesa la mucosa intestinal llegando a la circulación y otra vez genera el ciclo. Este mecanismo se denomina autoinfección interna y es el responsable de que las infecciones por estrongiloides duren muchísimos años porque nuevamente siempre se está reinfectando sin necesidad de ningún contacto nuevo con otros parásitos. Esta larva L1 se puede desarrollar en el propio suelo a larva L3 y de esta forma producir heteroinfección. De un hospedador a otro puede haber transmisión de la enfermedad cuando las larvas se desarrollan en el suelo y son infectantes para otras personas. Y también es posible que estas larvas L3 entren al ciclo de vida libre. En el ciclo de vida libre sí tenemos hembra y macho adultos que copulan y producen huevos. De los huevos eclosionan la larva L1 y la larva L1 se desarrolla en el mismo suelo a larva L3. Y esta larva L3 puede continuar el ciclo de vida libre o puede ingresar a un hospedador entrando a su ciclo de vida parasitaria, como describimos antes. Por lo tanto, Strongyloides stercoralis es un parásito facultativo. Puede vivir en la vida libre o también puede tener ciclo de vida parasitario. Entonces, enfatizando los mecanismos de infección, que son complejos y distintos a lo que hemos visto anteriormente, los mecanismos de infección para Strongyloides son heteroinfección, autoinfección externa, autoinfección interna. En la heteroinfección puede ser tanto a partir del ciclo de vida libre como del ciclo de vida parasitaria, y el factor de riesgo más importante es el contacto con tierra contaminada, pies o manos, y también puede haber
infección por ingesta de agua contaminada. Esto es porque todos los parásitos que son capaces de ingresar a la piel, que es un epitelio plano estratificado, queratinizado, también pueden ingresar a una mucosa, que también es un epitelio plano estratificado, solo que no queratinizado, por lo tanto es más fácil ingresar a la piel. Por otro lado, la autoinfección externa ocurre siempre a partir del ciclo de vida parasitario únicamente y se produce, como habíamos comentado antes, porque la larva L1 muda y penetra de una vez la larva L3 en la región perianal, produciendo el síndrome de larva Currens, que es frecuente en pacientes con cuidado deficiente o sean niños o adultos que habitualmente utilizan pañales y las heces permanecen en las márgenes anales mayor tiempo. Y la autoinfección interna también es a partir del ciclo de vida parasitaria y sucede por cuando la larva L1 muda a la larva L3 en el propio intestino y penetra en la mucosa intestinal, reproduciendo el ciclo que hablamos anteriormente. Este mecanismo de autoinfección interna, como habíamos comentado, es el mecanismo de persistencia de la parasitosis y también del síndrome de hiperinfección que ocurre en pacientes inmunosuprimidos, que vamos a hablar más adelante. De este ciclo de vida se desprende que tenemos las siguientes formas: huevo, larva L1 hasta L4 y adultos, y vamos a ver los aspectos morfológicos que nos permiten hacer su identificación. El huevo Estroniloides stercoralis es, como dijimos, indiferenciable de los de Ancylostomídeos, tiene una membrana única, forma ovoide y un contenido granular o larva cuando ya se ha larvado. El color es pardo translúcido, más bien translúcido porque se encuentra en la mucosa intestinal con poco contacto con heces, y la localización, como dijimos, la mucosa del intestino delgado, o también puede ser en el suelo cuando estamos en el ciclo de vida libre. Y el huevo de Ancylostomídeos pueden ver que es al microscopio indiferenciable del de Estroniloides stercoralis. La larva L1 es una larva gruesa, tiene un esófago muscular, como pueden ver aquí señalado en el número 1, un esófago grueso, ya que la función de esta larva es la alimentación y el desarrollo, por lo tanto tiene el tejido digestivo muy desarrollado, y tiene una estructura que ustedes pueden ver aquí de forma triangular como un primordio genital, que es prominente cuando se compara con Ancylostomídeos, que no tiene un primordio genital prominente. El color es pardo, ya que recuerden que esta larva es la que está en las heces y la que es eliminada al suelo, junto con las heces, y la localización es la luz del intestino delgado, las heces y el suelo, antes de volverse larva L3. La larva firariforme o larva L3 es, como la vimos antes en los Ancylostomídeos también, es muy delgada, la cola termina en una muesca que es difícil de apreciar en el microscopio óptico, y la relación esófago-intestino es 1:1. Aquí la función de esta larva es la penetración de la piel, no se alimenta, por lo tanto el tracto digestivo no está muy desarrollado. El color es translúcido, no está en contacto con heces, sino que está en suelo adecuado o en fluidos corporales. Y es muy parecida a la larva de los Ancylostomídeos, solo que la larva de los Ancylostomídeos no tiene la muesca, sino que tiene una cola afilada, y básicamente esa es la mayor diferencia. En los adultos tenemos que tienen un extremo anterior que es grueso y también tienen un esófago rhabditoide, que quiere decir en forma de reloj de arena, un esófago prominente. El tamaño es de 2 a 3 milímetros, el color es pardo y su localización es la mucosa del intestino delgado. Aquí solo tenemos, recuerden, a la hembra, no tenemos macho en el ciclo de vida parasitario. Y en la vida parasitaria solo se encuentra la hembra partenogenética. Los mecanismos de acción patógena que tenemos para Estroniloides stercoralis descritos están dependiendo de las fases del ciclo de vida. Durante la invasión, o sea, en manos y pies o en piel, tenemos un mecanismo mecánico por el ingreso de las larvas. Tenemos un mecanismo tóxico porque las larvas L3 tienen unas enzimas líticas que le permiten ingresar a la piel. Y el más importante es el mecanismo inmunológico. Es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, una reacción tipo alérgica inmediata, generada por las enzimas líticas y los productos de la muerte y la desintegración de las larvas,
y este es el mecanismo que amplifica lo que sucede a nivel de piel y el que puede producir manifestaciones clínicas. Durante la migración tisular, corazón, sobre todo pulmón y vías aéreas, vamos a tener un mecanismo primariamente mecánico por la ruptura tisular del paso de las larvas. Aquí las larvas responsables son tanto la L3 como la L4, y el mecanismo inmunológico, que también es una reacción de hipersensibilidad tipo 1 que produce neumonitis difusa y un síndrome de Leffler. En el hábitat definitivo, que sabemos que es la mucosa del intestino delgado, tenemos el mecanismo mecánico son la producción de erosiones y ulceraciones por la propia presencia del parásito en la mucosa, en el espesor de la mucosa, y la reacción de hipersensibilidad tipo 1 que produce edema de la mucosa, que puede llegar a ser diarrea acuosa o sanguinolenta, y la infección crónica puede producir fibrosis. Aquí el estadio responsable de la enfermedad es el adulto, como siempre en el hábitat definitivo. Durante la hiperinfección, los mecanismos de acción patógena son los siguientes. La hiperinfección es el síndrome que se produce por el aumento brusco de la carga parasitaria y es la consecuencia de muchísimas larvas L3 que están migrando por todo el cuerpo, por todo el organismo, vestidas de bacterias porque vienen del intestino. Entonces hay muchísimas larvas que simultáneamente están migrando y esto se produce porque ellos tienen una hormona, Strongyloides stercoralis tienen una hormona denominada hidroxiecdisona, que es una hormona propia del parásito que estimula el desarrollo y el aumento de la fertilidad de la hembra. Estimula el desarrollo de larva L1 a L3. Cualquier causa de inmunosupresión por tratamiento con esteroides, por ejemplo, enfermedades autoinmunes o pacientes que ameritan trasplante, que tienen que ser inmunosuprimidos, por neoplasias hematológicas, por ejemplo, HTLV1 asociadas al virus HTLV1 y desnutrición proteica severa, son las 3 causas más frecuentes de este síndrome. Vamos a tener entonces todas esas larvas migrando desde el intestino, pulmones, corazón, incluso cerebro, hígado, sistema linfático, etc. En cualquiera de estas localizaciones vamos a tener el mecanismo de acción patógena mecánico, producido por la ruptura tisular por el paso de la larva, y lo más importante, el arrastre de bacterias intestinales produce infecciones por gram negativos e incluso sepsis en cualquiera de las localizaciones en las que esté recorriendo las larvas. Y el mecanismo inmunológico se produce una inflamación a consecuencia de una reacción de hipersensibilidad tipo 1, también en cualquiera de los organismos en los que esté, en los órganos en los que esté pasando la larva. Entonces vamos a tener que las manifestaciones clínicas de Strongyloides stercoralis dependen de un delicado balance entre inmunidad del hospedador y desarrollo del parásito. Vamos a tener entonces pacientes que son portadores asintomáticos, que son aproximadamente el 50% de los pacientes. Aquí tenemos una tasa de oviposición constante de la hembra y pocas larvas son autoinfectantes. Podemos tener también pacientes con patología intestinal crónica, en el cual tenemos una tasa de oviposición constante con pocas larvas que son autoinfectantes. Y tenemos a los pacientes con síndrome de hiperinfección, en el cual la oviposición es muy elevada y muchas larvas son autoinfectantes. Muchas larvas desarrollándose de L1 a L3 al mismo tiempo. Y también tenemos a los pacientes que presentan larva occurrence, que vamos a ver más adelante.